Hola, muy buenos días. Soy el pastor Gregorio González de la iglesia El Tabernáculo Internacional. Hoy hay un mensaje para ti de parte de nuestro Señor Jesucristo. Un domingo como hoy, Jesucristo resucitó. Y pues ya hoy estamos a 17 de mayo, ya estamos a mitad de año y esperando que el próximo mes, dependiendo de lo que las autoridades nos digan, estaremos ya trabajando también entonces en las iglesias en todo el país. Y pues mientras esto no suceda, te estamos dando este mensaje a través de estos medios electrónicos. Yo quiero, en este día, quiero decirte, ya festejamos el 10 de mayo, ya festejamos el Día de Maestro. Festejaste a tu maestro, al maestro con cariño. Sí, ahorita quizás como padre o como mamá has estado 2 o 3 horas, 4 horas con las tareas de tus hijos, ¿verdad? Y a veces dice uno, pues tenemos que mandar a los niños a la escuela. Entonces sabemos también el esfuerzo también, que así como los médicos también lo están haciendo en la parte de lo que es las vidas, en su trabajo, en los hospitales, los maestros también hacen un trabajo muy importante en el área educativa. Y quiero decirte también pues que Jesucristo es el maestro de los maestros. Y hoy en este día quiero llamarte y a que tú escuches esta prédica que yo le llamo El tiempo se acaba. Y quiero explicarte que Dios habla en un versículo que más adelante te lo voy a explicar, de que esta prédica sea en dos maneras. Una, como dice en el Señor Jesucristo, Jesucristo a las personas que no conocen de su palabra, a las personas que lo rechazan, Dios le llama impíos. Y a las personas que siguen su palabra, Dios les llama justos. Entonces te quiero explicar detalladamente y en poco tiempo a la vez, ¿sí?, estas dos cosas para que tú entiendas, aquellos principalmente los que aún todavía no conocen a nuestro Señor Jesucristo. Para comenzar, quiero decirte, vamos al libro de Eclesiastés, capítulo 9. En Eclesiastés capítulo 9, antes de leer el versículo, quiero decirte que tenía 8 o 9 años cuando yo leí este versículo. Pues a esa edad se mete uno a los cuartos de los padres a estar buscando cosas que uno no debe de buscar. Y una de las cosas que me encontré fue un libro que se llama El Martí del Gólgota. Era un libro grueso que mi abuelo se lo había regalado a mi papá, y lo que me llevaba mucho la atención, que dicho libro tenía fecha de que lo habían hecho, pues editado por ahí de 1910. Cuando yo abro el libro, encuentro luego un versículo que es el que te quiero compartir en este momento, que dice en Eclesiastés capítulo 9, versículo 4 y 5. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que han de morir. Esta frase de que dice, porque los que viven saben que han de morir, a mí me impactó mucho, porque yo dije, o sea que mi papá se va a morir, o sea que mi mamá se va a morir, mis hermanos se van a morir, yo me voy a morir. Tenía 8 años, ¿sí? Y a mí me dio mucho miedo, pero recuerdo que más o menos tenía esa edad cuando leí este versículo. Ya ahora, cuando tenía 35 años, leí otro versículo también que está aquí en Eclesiastés, pero este está en el capítulo 7. En el capítulo 7, versículo 29, dice: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. En otros versículos dice, pero ellos se complicaron la vida. ¿Cómo hizo Dios al hombre? Lo hizo recto, lo hizo como una plomada de albañil, lo hizo como una barda. Pero el hombre, sí, se ha complicado la vida, es lo que nos ha dicho el Señor. ¿Sí? Entonces, yo quiero leerte, te decía hace rato, te iba a explicar que cómo es que Dios nos da dos vidas y dos muertes. Te lo quiero explicar de esta manera. La Biblia dice que antes de la fundación del mundo, el Señor pensó en ti y en mí.
y la Biblia enseña que ya el Señor nos tenía destinados, ¿sí? Entonces, todos los que estaban, las personas humanas, ¿sí? Dios ya las tenía predestinadas. Eso es una vida, ¿sí? Pero también en esa vida siempre vamos a hacer alguna actividad, ya sea de trabajo, de muchas cosas. Pero también dice la palabra que un día vamos a morir, que era el versículo yo que te estaba llevando. Entonces ahí Dios nos ha dado una vida y también nos dice que vamos a tener una muerte. A lo que te quiero enseñar es que más adelante la Biblia también enseña que hay una segunda vida y también hay una segunda muerte. Pero eso depende de lo que hagamos nosotros en la vida que Dios nos dé, ya sea 20 años de vida, 40 años de vida, 70 años de vida, 80 años de vida. La gente no sabe. La gente cree que nada más se muere y hasta ahí. No, déjame decirte, amigo y amiga, no. Hay una continuidad, ¿sí? Y dice la Biblia que Dios es vida, Jesucristo es vida y vida en abundancia. Y Él te promete la vida eterna, pero también hay una muerte, ¿sí? Para todos aquellos que lo desechan. Entonces, quiero llevarte al libro de Ezequiel. Vamos al libro de Ezequiel capítulo 33. Dios habla de lo que es una persona impía y lo que es una persona justa. Y te voy a leer la parte, dice Ezequiel versículo 7. Ezequiel capítulo 33 versículo 7. Dice, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. La Biblia está hecha, Dios la hizo a través del Espíritu Santo que utilizó personas para amonestarnos a cada uno de nosotros. Dice el versículo 8, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Dios le va a demandar a aquella persona, hombre o mujer, que ahora es justa, que le predique el evangelio, que le predique las buenas nuevas, ¿sí? A la gente impía, a la gente que no lo conoce. Aún así, a la gente, también la palabra impío es aquella que también la rechaza, que no quiere nada, que no le interesa, ¿sí? Porque tiene una buena vida, porque tiene una buena comodidad, piensa que lo tiene todo, pero déjame decirte que estás equivocado. Dice el versículo 9, y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Y en el versículo 11 dice Dios, diles, vivo yo, dice Jehová, que el Señor no quiere la muerte del impío. Dios no quiere la muerte de aquella persona que anda rebelde. Dios no quiere de aquel padre de familia, mamá, hijos que andan rebeldes, de aquel compañero de trabajo que anda rebelde a los padres, que anda rebelde a las autoridades. Dios no quiere la muerte del impío. Dice el versículo, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Ese es el mandato de Dios. Vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Entonces Dios es vida. Dios es vida y vida en abundancia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros como atalayas? Advertirle a la gente y decirle que Dios te ama, amigo o amiga impía. Dios te ama. Dios lo que quiere es que dejes de pecar para que el día que tú mueras, ¿sí?, vayas con Él. Porque si tú sigues pecando y tú sigues rechazando la palabra de Dios, la Biblia enseña que hay una segunda muerte. En la primera todos vamos a pasar, tú y yo. Todos vamos a pasar, tus familiares, mis familiares, todos vamos a pasar. Así está escrito. Pero hay una segunda muerte en la cual yo no quiero pasar, en la cual yo no quiero que mi familia pase, en la cual yo no quiero que tú que me estás viendo pases. Por eso dice el Señor, adviértele al impío, adviértele. ¿Y cuántos días tenemos para advertirle al impío? 365 días, porque va a haber
Bueno, y no nada más 365 días, sino continuamente, ¿verdad? Porque va a haber un día donde entonces tú y yo vamos a dar cuentas de acuerdo a lo que hayamos hecho en la tierra. Se te va a decir, ¿aceptaste al Señor Jesús? Pasa, no aceptaste al Señor Jesús y ahí no va a haber pero que valga, porque ya el tiempo se terminó. Por eso esta prédica se llama el tiempo se acaba. Por eso Dios te da la libertad de que tú escojas. Y el que te ama tanto te está diciendo, impío, regresa a la vida. Quiero llevarte al libro de Deuteronomio, capítulo 30. En Deuteronomio capítulo 30, Dios te muestra su amor también. Lo que pasa es que muchas veces no leemos la Biblia. Muchas veces somos puro trabajo y trabajo. No tengo tiempo para atender a mi esposa, no tengo tiempo para atender a mis hijos, soy puro trabajo. Va a decir, pastor, entonces que no tenemos que trabajar. Sí, pero también le tienes que dedicar tiempo de calidad a tu familia. Dice Deuteronomio capítulo 30, dice el versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Fíjate, Dios dice que está poniendo la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Qué escoges, amigo o amiga impía? Dios te está haciendo esa la pregunta. Y todavía Él que te ama tanto, a pesar de que tú lo estás rechazando una y otra vez, Él dice, escoge pues la vida. Dice, para que vivas tú y tu descendencia. ¿Quién es tu descendencia? Tus hijos, tus nietos. Quizás tú no eres una persona que a lo mejor no estás casado, eres un muchacho de secundaria, de prepa, de universidad. Pues también la palabra es para ti. Y dice el versículo 20. Dice, llamando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndolo a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. ¿Quién dice aquí que es vida para ti? Dios. Y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres. Entonces, Dios es un Dios que da vida, ¿sí? Y nos ha dado vida a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como persona impía? Lo primero que tienes que dejar de hacer, lo decía el domingo anterior, deja de pecar, deja ya de pecar, ¿sí? Arrepiéntete de esas malas palabras, arrepiéntete de esos malos hábitos y empieza a buscar al Señor. Y quiero darte algunos ejemplos. El primero de ellos, cuando Juan Bautista predicaba para arrepentimiento. Esa es la prédica que en toda iglesia debe de haber, que predicarle al impío arrepentimiento. Vamos a Mateo capítulo 3. En Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego dice en el versículo 6, una vez que tú, amigo o amiga, te arrepientes, ¿qué es lo que tienes que hacer? Luego lo que tienes que hacer, que Dios manda, que Jesucristo manda, es que tú te bautices en agua. Dice el versículo 6, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Confesando sus pecados. Ahora quiero que vayamos en el versículo 11. En el versículo 11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua. ¿Para qué dice? Para arrepentimiento, para que tú te arrepientas de esa vana manera de vivir. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, se está refiriendo a Jesús, es más poderoso que yo. Él los bautizará. Aquí hay otro bautizo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Quiero darte otro ejemplo también donde el Señor habla del bautismo y está en el libro de Hechos capítulo 2,
te lo voy a leer desde el 37, dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? No sabían qué hacer, le tuvieron que preguntar a los discípulos, ¿qué haremos? Y mira, Pedro les contestó, arrepentíos, lo mismo que predicaba Juan Bautista. Dice, aquí hay una conjunción, no nada más te arrepientas, dice, arrepentíos y bautícense cada uno de ustedes. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús, para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Versículo 39, porque para ustedes es la promesa, y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Pues hoy quiero decirte que hoy, domingo 17 de mayo, Dios te está llamando a ti, amigo, amiga, que vengas al arrepentimiento. El tiempo se acaba, la venida del Señor está cerca. La Biblia dice que Jesucristo viene por una iglesia preparada. Y la pregunta es, ¿te estás preparando? La Biblia dice que los pastores vamos a dar cuenta del rebaño. ¿Quién es tu pastor? Si tu pastor es el trabajo, quiere decirte que estás mal. Por eso Dios le llama impío a aquella persona que lo rechaza por cualquier pretexto, incluyendo el trabajo. Quiero que vayamos a otro ejemplo que está en el libro de, aquí mismo en Hechos, más adelante. El de Felipe y el etíope. Hechos capítulo 8, versículo 26. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, el Espíritu Santo dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se dio cuenta que esa persona tenía duda, esa persona estaba en sus altibajos, pero quería él que alguien explicara. Y dice el versículo 30, cuando Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó Felipe que subiese y se sentara con él y le comenzó a explicar. Entonces en el versículo 35 dice, entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Le anunció el evangelio de Jesús. Evangelios son buenas nuevas, el evangelio son buenas noticias. Dice el versículo 36, y yendo por el camino, llegaron a una cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Este hombre ya había en él un arrepentimiento y sabía y fue enseñado por Felipe que primero es el arrepentimiento y luego es el bautizo. Y dice el versículo 37, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendiendo ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Aquí te estoy dando otro ejemplo que después de que la persona se arrepiente de su pecado, que ya la persona quiere cambiar, claro que nadie cambia de la noche a la mañana. El que te va a ayudar es el Espíritu Santo. Hay un proceso a tu vida. Lo que tú tienes que hacer, lo quiere escuchar Jesús, lo quiere escuchar el Padre, es que tú lo confieses con tu boca. Que no lo confieses con tu mente, que no sea algo forzado, que te nazca del corazón, ¿sí? Que lo confieses con tu boca. Y aquí el etíope lo estaba confesando. ¿Qué impide que me bautices en este lugar? ¿Sí? Por eso también quiero decirte que Jesús también lo explica en el libro de Juan. En el libro de Juan, capítulo 3, donde hay un diálogo de Jesús con Nicodemo, ¿sí? Dice el versículo capítulo 3, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo,
un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Por eso te decía hace rato que él es el maestro de los maestros, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo lo sabía, pero Nicodemo representaba el área religiosa, de que se le iba a venir el mundo encima a él, porque estaba reconociendo las maravillas que Jesús hacía. Y le dice el versículo 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesucristo puso un estándar, amigo, amiga, dice: el que no naciere de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Tú no puedes ver el reino de Dios si tú no aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Tú tendrás tus peros, tus comos, pero yo te quiero decir que el tiempo se te está acabando. Yo no quiero que vayas a esa segunda muerte, pero tienes que pasar por ese proceso, no obligado, que te nazca de corazón. Porque dice el versículo 4, mira, Nicodemo, dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Le responde Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua, aquí le está hablando de bautizo, y del Espíritu, lo que te leí hace rato cuando su primo le estaba diciendo: viene otro que te va a bautizar con el Espíritu Santo, ¿sí? Dice, repito el versículo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede, ¿qué? No puede entrar. Entonces el Señor Jesús pone un requisito, ¿sí? Que primero, para que tú veas el reino, tú lo tienes que aceptar, ¿sí? Para que tú veas el reino. Ahora, ¿quieres entrar al reino? Te tienes que bautizar. No lo quieres hacer por rebeldía, por lo que tú digas. Tú podrás decir: si es que yo me bauticé cuando estaba chiquito. Sí, pero a los 3 meses, 5 meses, ¿quién te podía enseñar el evangelio de Jesús? Tú ni sabías en ese momento lo que estabas haciendo ahí en la pila con agua. Tú no supiste que hicieron pachanga tus papás. Tú no supiste que fuiste en la iglesia. Tú eras ignorante. Por eso dice aquí en boca de Jesús, dice el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Tú y yo nacimos a través de una relación sexual. Dice, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Versículo 7, no te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que los que sabemos hablamos, y de lo que hemos visto testificamos, y no recibéis nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creen, ¿cómo creeréis si os dijere cosas celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Versículo 15, para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida. ¿Vida qué? Eterna. Entonces, si tú quieres estar en esa vida eterna, el punto central es a través de Jesucristo. No es a través de María, no es a través de Juan Bautista, no es a través de ningún apóstol, no es a través de aquellos que te dicen que son algunos santos, ¿sí? No es a través de ellos. El único camino es Jesucristo. Y quiero que vayamos también al libro de Romanos, capítulo 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Lo que es de la carne, carne es, y lo que es del Espíritu, Espíritu es. Dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Por eso la rebeldía de tú querer de no conocer el evangelio.
Hay gente que dice que se lo sabe todo físicamente, humanamente, sí, pero espiritualmente le huyes a las cosas del orden que tiene que ver, porque Dios es un Dios de orden. Dice el versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivéis según la carne, sino según el Espíritu. Y es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por eso Juan Bautista dijo, viene uno mayor que yo, que los va a bautizar, ¿sí?, con el Espíritu Santo y con poder. Ese es Jesucristo. Ahora quiero que vayamos a 1 Corintios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Aquí está claramente explicado en el libro de Corintios. Pablo les enseña que dice que no hemos recibido el espíritu del mundo. El espíritu del mundo tiene que ver con Satanás, tiene que ver con rebelión, tiene que ver con llevarle la contraria a las autoridades. Dice, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, o cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que se enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Aquí dice claramente, dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Dice aquí, por eso la persona impía te puede hablar, te puede rechazar el evangelio de 1000, 2000 maneras, porque él cree que se lo sabe todo. Es que ustedes están locos, es que ustedes están exagerando, es que ustedes por aquí, por acá. Sí, pero no le entiende, porque él tiene el espíritu de este mundo. Aquí dice, porque dice el versículo, porque son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Quiero que vayamos tantito hacia atrás al capítulo 1, versículo 18. Nuevamente aquí Pablo enseña, mira lo que dice capítulo 1, versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿Sí? Entonces para las personas impías es una locura estar escuchando, ¿sí?, lo que te estoy diciendo, porque yo te dije, yo vengo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero dice aquí, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Y dice el versículo capítulo 3, versículo 19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos, ¿sí? Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Entonces, quiero decirte, hermano, que por tu preparación hay mucha gente, ¿sí?, que cree que te lo decía hace un momento, se lo sabe todo. Te lo quiero aclarar más, y está en Santiago capítulo 3. Quiero que vayamos al libro de Santiago. El título dice la sabiduría de lo alto. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta, ¿sí?, sus obras en sabia mansedumbre. Dice, muestre por la buena conducta, ¿sí? Tú como una persona que se diga cristiana, que se diga de acuerdo a lo que dice el Señor, sí, justa, no va a andar rayando las paredes, no va a andar rompiendo los vidrios, no le va a estar llevando la contraria a las autoridades. Pero la persona impía sí, porque es de este mundo, y la parte espiritual la está manipulando. El diablo está manipulando a las personas para que se rebelen a las cosas de Dios. Dice el versículo 14, pero si tenéis celos, amarguras, contención en tu corazón, no os jactéis ni mientas contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. ¿Cómo dice el Señor que es la sabiduría, ¿sí?, de este mundo?
es terrenal, digo, es animal y diabólica, porque donde hay celo y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Por eso hay muchas personas que se dicen expertos en una cosa y están invadiendo otra área. Ahorita que se habla del asunto del área de salud, hay muchos expertos que ni siquiera estudiaron la carrera, pero ellos están hablando. Pero se dicen expertos y ellos se basan a su sabiduría que Dios le dice es animal y es diabólica, porque al final de cuentas es llevarle la contraria a las autoridades. Y ese no es el camino. Por eso Dios te trae este mensaje para que tú, amiga, quiero decirte que tu título de licenciatura, tu título de maestría, tu título de doctorado te sirve aquí en la tierra para que tengas un trabajo, para que trabajemos y podamos mantener a nuestra familia, pero no te sirve para ir al cielo. Por eso Jesús puso en el estándar, lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. Por eso tienes que nacer de nuevo, en un nuevo arrepentimiento, como lo hizo el etíope y varios ejemplos que está aquí. Dice quiero que vayamos dice el versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Dios está viendo, Dios está anotando a ti, amigo, amiga impía, te está anotando todas aquellas acciones, buenas o malas, que tú estás haciendo. Dice, quiero que vayamos al libro de Juan, capítulo 14, versículo 36. Mira lo que Jesús le dijo a Jesucristo, lo que Jesús le dijo a Pilato. Dice en el versículo 36, respondió Jesús y le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Y le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y le pregunta a Pilato, ¿y qué es la verdad? Y ahí es donde Jesús más adelante en el capítulo 17 empieza a hablar, ¿sí? Que él es la verdad y el camino. Vamos al capítulo 17, hacia atrás. Y dice el título, Jesús ora por sus discípulos, por todas aquellas personas que son justas, ¿sí? Ora por sus discípulos. Dice el versículo del 1 al 3. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique, como le has dado autoridad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que les diste. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Sí? Entonces el único Dios verdadero, dice, para que conozcan a ti como el único Dios verdadero. Dice el versículo 8, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Dice, yo ruego por ellos, pero no ruego por el mundo. Dios no está rogando. Aquí Jesús enseña que no está orando por todos. No ruega por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, o sea nosotros, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros.
Versículo 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces aquí Jesús está diciendo que como nacimos del Espíritu, y Espíritu es espiritualmente hablando, nosotros ya no pertenecemos a este mundo, pertenecemos al reino de Dios. Y dice el versículo 15, mira lo que está rogando Jesús. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Versículo 17, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Versículo 20, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Hoy es una palabra que te estamos diciendo, el tiempo se acaba, Dios quiere que de impío pases a justo, pero tienes que reconocer que sin Dios nada puedes hacer. La Biblia dice, sin mí nada puedes hacer. Entonces tú tienes que arrepentirte, ¿sí? Y bautizarte para que puedas entrar al reino de Dios. Y dice el versículo 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Por eso yo te digo que hay más de 20, 30 versículos donde Dios habla de la vida, ¿sí? Y Dios, nada más te pongo en una situación por las cosas que estamos pasando de la pandemia. Te decía hace una semana, yo no sé si esto fue creado por el hombre o si esto fue creado por Dios. Lo que sí te puedo decir que esto de la pandemia, todas estas situaciones que se están presentando en el mundo, Jesús explica mucho la parte del mundo, es porque el Señor ya está cansado, ya está harto del pecado. ¿Cuáles pecados? Hay un montón, pero nada más te quiero mencionar, en este caso uno, el aborto, ¿sí? ¿Cuántos países han adoptado ya como una ley que sí se puede hacer el aborto? Entonces todos aquellos que autorizan, ya sea el presidente, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, o sea, todos ellos están en contra de Dios. Algunos irán a una iglesia, otros no irán, tendrán mucha maestría, doctorado en su carrera, licenciatura, yo no sé, sí, pero están en contra de Dios porque no lo saben. O quizás otros porque sí lo saben, pero ya les llevas la contraria. Y quiero decirte también que ha habido en todo el mundo grupos feministas, ¿sí?, que están a favor, ¿sí? La Organización Mundial de Salud dijo, y tú lo puedes buscar en internet, que del 2010 al 2014 hubo 56 millones de abortos. 56 millones de abortos. ¿Cómo estará el Espíritu de Dios? ¿Cómo estará Jesús? Si Jesús si te ha estado dando los versículos que Dios da vida y vida en abundancia, y te ha hablado de varios versículos de la vida, pero la gente impía, ¿qué es lo que está matando? Lo que Dios está creando. Son contreras. Por eso estas personas que han sido contrarias, y quizá murieron algunos con la pandemia, tenlo por seguro que se fueron al infierno. Porque ellos estaban en contra de lo que Dios hizo. Es un pecado y el pecado te aparte de Dios. Personas que por su conocimiento humano se creen, ¿sí? Y no se les puede decir nada. Pues quiero decirte que lo único que te falta es que tengas arrepentimiento también, ¿sí? Dios no te manda, amigo o amiga impía, no te manda a andar destruyendo monumentos, pintando bardas en la tierra, en las ciudades, en la tierra, en el mundo. Esto se llama delito. En el reino de los cielos se llama pecado. Y Dios no te va a aplaudir, Jesucristo no te va a aplaudir porque tú andes pintando monumentos, porque tú andes pintando a personas, porque algunas mujeres salgan con los senos visibles. Eso no es de Dios. Dios dice que uno debe de cuidar su cuerpo, y hay muchas maneras que ellas hacen lo contrario, pero se están dañando a ellas mismas. Es lo que no lo saben. Por eso Dios manda a obedecer a nuestras autoridades. Quiero que vayamos al libro de Romanos, capítulo 13.
Miren Romanos capítulo 13, lo que el Señor enseña sobre las autoridades. Versículo 1, sométase, sométase, dice toda persona a las autoridades. Que yo no quiero, porque no es de mi partido. Aquí el Señor no te está preguntando si es gordo, flaco, bonito, si es canoso, no es canoso, si está viejo, no está viejo. Dios te está dando una orden que te sometas, porque si no te sometes, a Dios le estás llevando la contraria. Dice aquí, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Te guste o no, las personas que nos están gobernando en nuestra República Mexicana como presidente, las personas que están gobernando los 32 estados, todas ellas fueron puestas por Dios. Y quiero decirte que Dios, el día de mañana que ellos le tengan que dar, cuando venga el tiempo del juicio, les va a pedir cuentas. ¿Por qué les va a pedir cuentas? En muchas cosas porque manejaron dinero. Y aquí en la tierra, como cuando te leía el otro domingo del rico y Lázaro, pues el rico pues tenía sus millones en el banco. Y mira, Lázaro siempre estaba sucio, todo a la entrada del templo. Dios le va a pedir cuenta a todos los gobernantes, Dios le va a pedir cuenta a todos los presidentes de México y del mundo. ¿Qué hicieron con el dinero? Porque era para el pueblo, no era para uno mismo. Dice aquí, porque versículo 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Esto dice el Señor. Entonces, yo te estoy diciendo que Jesucristo está pronto a venir. Quiero que vayamos a 1 Corintios. Entonces, tú tienes que encontrarte preparado para su venida, que no te encuentres estar peleando. Mira, en el capítulo 15, versículo 52. Te lo voy a leer del 51. Escucha. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Sí? Dice, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. O sea que primero se va a resucitar a todas aquellas personas que están en el panteón y aceptaron al Señor Jesucristo. Y dice ahí, y luego todos nosotros seremos transformados. Esto está hablando del arrebatamiento, donde nos enseña que Jesucristo va a venir a las nubes. Sí, por su iglesia. Todavía no va a bajar a la tierra, va a venir a las nubes, pero dice que es en un abrir y cerrar de ojos. Tiene sus ojos abiertos, ciérralos en un momento. ¿Cuánto tiempo te llevas en abrirlos y cerrarlos? En un momento así, mucha gente va a desaparecer. Mucha gente así va a desaparecer. Y mientras tú peleando con el gobierno, peleando con cualquier persona, ¿sí?, puedes estar en peligro, que te quedes y te quedes para la segunda muerte. Hoy estarás vivo, algún día vas a morir al igual que yo, pero luego te viene la segunda muerte, que es el castigo eterno para todas aquellas personas que rechazaron a Jesús. Ahora quiero que vayamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Mira lo que dice el título, la venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Hay varios versículos donde Dios te dice que yo no quiero que ignores. O sea, ignorar viene de ignorante. Dios no te quiere ignorante. Por eso es importante que tú lees la Biblia, que no te la cuenten, que tú la veas con tus propios ojos. Dice, acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo
dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes son los primeros que van a resucitar? Todas aquellas hombres o mujeres que aceptaron al Señor Jesucristo y se bautizaron y vivieron un compromiso de conducta. Dice el versículo 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Hace rato te le decía en Corintios, sí, que te hablaba del arrebatamiento. Dice, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto te tardas? El momento así, donde muchas personas van a desaparecer en el mundo. Dice, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces aquí está diciendo, aquí nos está enseñando que lo del rapto del rapto de la iglesia del Señor no viene por católicos, no viene por evangélicos, no viene por presbiterianos, no viene por pentecostés, viene por personas que dieron testimonio de que eran hijos de Dios. Que puede haber una persona que se diga justa y anda ya en los plantones, anda ya llevándola, o sea, esa persona nada tiene que hacer ahí, ¿sí? Pero Dios le dará su paga. Por eso Dios nos manda que cuidemos mucho el testimonio. Entonces, el Señor quiere que estemos con Él en sus bodas. Y quiero que llevarte al libro de Apocalipsis, capítulo 19. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado a las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa? Es la iglesia de Jesucristo. No es aquella denominación que se llama religión, no. Son todas aquellas personas que aceptaron un cambio en su vida de físico a espiritual. Dice el versículo 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. ¿A quién ella? A la iglesia. Y la iglesia se compone por hombres y por mujeres. Dice limpia y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas. Repito el versículo 19, y el ángel me dijo, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Quieres estar con Jesucristo en la cena de las bodas del Cordero? Te tienes que arrepentir, tienes que dejar el pecado, tienes que dejar todo aquello que es problema en tu vida, ¿sí? Ahora, mientras cuando estemos en la boda, yo quiero decirte que para otras personas va a ser tristeza. Y quiero llevarte a Apocalipsis capítulo 20. Unos vamos a estar contentos. Yo voy a estar contento. Ese es mi deseo. Quiero que llevarte a Apocalipsis. Dice el versículo 12. Ya está hablando del juicio. Escucha, amigo, amiga. Dice, y vi te lo voy a leer desde el 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante de él, del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Dios te tiene anotado, amigo impía, todas aquellas acciones malas que tú tienes. Dice el versículo 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Aquí te está hablando de la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Si tú no estás anotado en el libro de la vida, la Biblia dice que vas a tener una muerte eterna, que es estar en el lago de fuego. Dice el capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes, los incrédulos,
los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. Es la muerte segunda para aquellas personas que no se quisieron arrepentir, quisieron decir con sus propias palabras, me vale lo que digan. Pues entonces te estás enlazando con tus propias palabras, y el día que mueras en la primera muerte, que todos vamos a morir, pero cuando estemos todos ante el juicio, ante el Señor, ahí es donde el Señor te va a decretar que te vayas a la segunda muerte. Pero recuerda que Dios te dijo desde un principio que Él no quiere la muerte del impío. Él no quiere que estés en ese lugar, amigo, amiga, que tú me estás escuchando. Él quiere tenerte en las bodas del Cordero. Quiero terminar. Quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 22. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Sí, Dios va a dar un galardón, sí, para recompensar a cada uno según sea su obra. Dice el versículo 14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Dice, mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Todo aquel que ama y hace mentira, estos estarán en la segunda muerte. Yo quiero que en esta mañana, ¿sí?, tú des ese cambio. Dios te está llamando a que tú vengas al arrepentimiento. Entonces, quiero orar por ti, porque ahorita mismo también, te decía hace rato, le estoy hablando a los impíos, y después le voy a hablar a los que dice la palabra, a los que son justos, aquellos que ya conocen de las cosas de Dios. Si tú, amigo o amiga, tú quieres que tu nombre esté escrito en la vida, número uno, lo que tienes primero que arrepentirte, que hacer, es arrepentirte. Número dos, lo que tienes que hacer es bautizarte. ¿Por qué? Porque si el Señor viene, hoy estamos a 17 de mayo, si el Señor viene el 31 de mayo y no te has bautizado, por eso Jesucristo le dijo a Nicodemo, ¿sí?, entonces nada más vas a ver el reino, pero no vas a poder entrar. Entonces, mientras son peras o manzanas, mientras tú lo dudas, mientras tú lo disiernes, pero es que mira que tú piensas concertar y sacar mil preguntas, el tiempo se te está terminando, ¿sí? Por eso Dios hace diferencia. ¿Quién es la oveja y quién es el cabrito? El cabrito es todo aquel que le lleva la contraria. Entonces, si tú eres una persona que le quieres entregar tu vida a Jesús, cierra tus ojos y vamos a orar. Padre celestial, en esta hora te pido perdón por todo pecado. Renuncio a Satanás y a toda obra de su maldad. Hoy por fe me declaro como hijo de Dios. Te acepto, Señor Jesucristo, como nuestro Señor y Salvador. Te pido que tu Santo Espíritu me ayude cada día a partir de hoy. Y te pido también que escribas mi nombre en el libro de la vida. Hoy por fe me declaro un hijo de Dios, y ayúdame a seguir adelante en esta vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, yo quiero felicitarte y decirte que ya entraste, ya puedes ver el reino de Dios. ¿Quieres entrar? El siguiente paso es el bautizo, y de ahí, mientras sucede eso, prepárate, sigue leyendo la Biblia, escucha estos mensajes de salvación que Dios tiene para tu vida. Ahora, en la Biblia dice, en el libro de Ezequiel, el justo. Estos son los hermanos, los que ya conocen. Aquellos que te dicen, sí, esto yo ya lo conozco. Sí, ok, sí, a ti que ya lo conoces. Quiero que vayamos al libro de Mateo.
Tú que ya conoces la palabra, tú que ya conoces, tú debes estar orando, debes estar ayunando, debes estar leyendo, debes estar intercediendo por aquellas personas que Dios puso en autoridad, por aquellas personas que están allá en los hospitales. Sí, mira lo que dice Mateo capítulo 24. Dice el versículo 3, señales antes del fin, señales antes del fin. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie los engañe. Otra versión dice, miren que nadie los aparte del camino. Miren que nadie, hermano o hermana, te aparte del camino. ¿Por qué? Mira lo que está diciendo el Señor. Porque vendrán muchos en mi nombre, en el nombre de Jesús, dice, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañará. No te está diciendo, sí, que a la mitad. Dice que a muchas personas va a engañar. Dice, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, plagas, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Dice, y todo esto será principio de dolores. Mira, dice, te voy a decir algo que han dicho las autoridades. En este caso, tú lo puedes investigar en el internet. La ONU ha dicho que viene más hambruna. La Organización Mundial de la Salud dice que el COVID-19, ¿sí?, regresará en octubre y se irá en marzo. O sea, es un COVID vivo, porque sabe cuándo ir y cuándo regresar. ¿Sí? Nuestras autoridades en la salud dice que posiblemente esto se llegue a ampliar. En diciembre todo el mundo estábamos felices. En diciembre, abrazos, que felicidades y que feliz 2020 y que el 2020, ¿sí? Porque es de bendición. Y nos dábamos el abrazo. 2 meses después, aquí en México, cambió el panorama. Ciudades vacías, ¿sí? Calles vacías, comercios cerrados, ¿sí? En 100 años, por lo pronto lo dejo ahí, no se había visto ninguna cosa igual. Yo creo que ni tus padres, ni tus abuelos habían visto lo que se está sucediendo en todo el mundo. Yo quiero decirte, hermano, hermana, que como dice Dios en su palabra, Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Como le dijo Juan Bautista, viene otro, el cual te va a bautizar en agua y con el espíritu y su poder. ¿Sí? Dice aquí el versículo 8, y todo esto será el principio de dolores. Versículo 8, y todo esto será el principio de dolores. Yo investigué un poco en un área que no sé, quiero decirte, más las mujeres lo van a entender. ¿Cuál es el principio de dolores que hay en un parto? Yo anoté dolor de espalda, dolor de menstruación, dolor de contracciones, dolor del feto encajado, pero todo esto es el principio. Todo esto es el principio de dolores de parto. Y dice el versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Entonces quiero decirte, hermano, hermana, ¿sí?, que se ha estado diciendo que ya la tribulación, pues prácticamente, ¿qué cosa es una tribulación? Es un caos, es una desgracia lo que está pasando aquí en el mundo. Dice, viene un nuevo sistema para que la gente no crea en Dios. Acaba de pasar a una reunión el 14 de mayo a nivel mundial. Es una situación que tú debes de conocer, porque estamos en los principios de parto, principios de dolores. Sí, la reunión que a nivel mundial se hicieron, que escogieron la fecha 14 de mayo. No es casualidad, hijo. Dice, todo esto quiero decirte que es un ensayo.
dificultad para comprar, dificultad para vender, hacer filas. Esto ha sido el principio. Tenemos que pasar por estos principios de parto. No podemos orar a Dios que quite el COVID-19 porque estaríamos en contra de las señales que Dios estableció. Porque estas son señales del fin. Quiero que vayamos al versículo 11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Sí, la maldad se va a multiplicar. Dice en el versículo 8, y todo esto será el principio de dolores. Ya estamos en ese principio. Dice el versículo 12, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. Por eso es necesario que estemos predicando el evangelio del reino. Dice el versículo 14, a todo el mundo, utilizando estos medios. Pero tú no puedes estar orando por algo que ya el Señor tiene establecido como dolores de parto. Te decía hace rato, Dios está hartado ya de tanta muerte, de tanto niño que ha sido abortado. Mira la cantidad que ha sucedido, y te di de fecha nada más del 2010 al 2014. Estamos en el 2020. ¿Cuántos abortos ha habido del 2014 al 2020 en todo el mundo? Yo lo que te puedo decir como pastor, que Dios ha permitido lo de esta pandemia para aquellas personas, ¿sí?, que lo han estado rechazando una y otra vez más, cambien su camino. Entonces, quiero decirte que dice el versículo 12, dice, 10, muchos tropezarán. Dice el 10, muchos tropezarán y se entregarán unos con otros, y unos a otros se aborrecerán. Dice el versículo que muchos van a tropezar, muchos serán engañados. Por eso tú debes de cuidar lo que tú oyes, que tú debes de cuidar lo que ves, ¿sí? Por eso te digo, no podemos estar orando si Dios ya dice que son principios de dolores, ¿sí? Si Dios dice que son principios de dolores, ¿sí?, ¿por qué voy a estar orando? Porque Dios quita el terremoto, porque Dios que quite las plagas. Estaría en contra de las cosas de Dios. Pastor, ¿cómo lo sabe? Quiero llevarte primeramente al libro de Hebreos. Dice el versículo 13 y 14, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mira que creo que es el tiempo donde más se ha estado también a través de los medios de internet, a través de las redes sociales. De alguna otra manera ha habido siervos de Dios que han estado predicando la palabra, de que nos debemos de preparar, y Dios quiere que tú, como hijo de Dios, también tú estés cimentado en la palabra, porque va a haber, dice, muchos van a ser engañados, muchos van a ser personas que van a caer ante esta situación. Entonces, Dios no quiere que tú que te enfríes, sino que tú cada día vayas aumentando más la fe en nuestro Señor Jesucristo. Quiero terminar donde dice Apocalipsis capítulo 13. A partir del versículo 14, dice, está hablando de las dos bestias. Dice el versículo 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha permitido hacer en presencia de las bestias, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no lo adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca
en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviere la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues el número pues es número de hombre y su número es 666. ¿Qué te quiero decir aquí con esto? Que también ciertamente la venida del Señor está cerca. Se está diciendo, hablando de que están preparando una vacuna, pero esta vacuna está condicionada a que te tienes que vacunar, pero te tienes que también que poner un chip. No lo hagas, porque si no, tu vida ya va a cambiar, tu vida va a ser destinada. Claro que vamos a pasar luchas, pero Dios nos está advirtiendo. Entonces tú estás escuchando que se está haciendo promoción por una vacuna, pero que esta vacuna está siendo condicionada también con un chip. Entonces yo quiero decirte que esto no se debe de hacer. Debemos de orar porque la vacuna la hagan, pero no condicionada. Entonces quiero que en esta mañana orar también por ti, hermano, hermana, primeramente, como dice aquí la palabra, para que tu fe no falte. ¿Por qué? ¿Por qué te leí este versículo? Porque si Pedro lo negó, va a haber muchos cristianos que van a ser obligados por las circunstancias, porque lo que ven, ¿sí?, a que nieguen de que Jesucristo es el Señor, a que nieguen a que Dios es Dios. Y dice la Biblia que Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Si ayudó a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, a todas aquellas personas que están en la Biblia, dice también que a ti no te va a dejar. También a ti dice, yo estaré siempre contigo. Él es el que nos va a cuidar, Él es el que nos va a resguardar. Entonces, ¿quieres aumentar también tu fe a partir de hoy? Sí, quiero que cierres tus ojos y hagamos esta oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, estamos orando por aquellas hermanas, Señor, que están viendo esta prédica por estos medios. Bendito Señor, yo te pido, Padre, como dice también tu palabra, Señor, que tú los guardes, Señor, en tu nombre. Líbralos del mal, líbralos de toda plaga, de toda bacteria, Señor. Nos cubrimos con tu sangre preciosa, pero sobre todo en estos tiempos, Señor, que vaya aumentando nuestra fe en cada uno de nosotros, que vaya aumentando la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y sobre todo el amor también para con nuestro prójimo, Señor. Te doy gracias en esta hora, en el nombre de Jesús, por ellos, Señor, por mis hermanos y hermanas. Amén y amén. También quiero orar por aquellas personas que en estos momentos están en los hospitales, Señor. Oro por aquellas personas también, Señor, que están en los hospitales, Señor. Primeramente, Padre, por las que están en una cama, Señor, los que han estado invadidas, Señor, por este coronavirus, Padre, que ellos clamen a ti, Señor, y enviamos la palabra, Señor, a los 32 estados, Padre, de la República Mexicana, Señor, orando para que tú conoces los hospitales del gobierno, tú conoces los hospitales particulares, Señor. Oro por aquellas personas que están en terapia intensiva, para que ellos vengan al arrepentimiento, bendito Señor, para que clamen a ti también, Señor. Oro por cada uno de ellos, oro por aquellas personas que están trabajando, todos aquellos que trabajan en los hospitales, bendito Señor, tanto a la persona, al policía que está enfrente, Señor, como al director de cada hospital, Señor, aquellos doctores, aquellas personas que tienen que tomar decisiones, las personas que trabajan en las ambulancias, Señor. Oro por cada uno de ellos, Señor, para que ellos también, bendito Señor, vengan al arrepentimiento. Sabemos que hay hijos de Dios trabajando ahí, Señor, entregando a unas personas también, Señor. También guárdalos a ellos, bendito Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por la vida de cada uno de ellos también, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues amigos, muchas gracias. Dios te bendiga. Espero que tomes en cuenta de este mensaje, porque como dije en un principio, el tiempo se acaba. Dios te bendiga.